Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de condensadores de acoplo y condensadores de desacoplo. Estos condensadores son muy útiles para los circuitos de amplificación con transistores. Al hablar de amplificadores, implícitamente debemos estar imaginando tensión alterna y no solamente directa como lo hemos visto. Entonces, a partir de ahora, para el estudio de los transistores, se deben considerar tanto el análisis en corriente directa como en corriente alterna, cuyo estudio lo vamos a iniciar en el siguiente video. Pero para ello es muy importante hacer un par de recordatorios, que es de lo que se trata este video que hoy vamos a explicar. Aquí tenemos un circuito polarizado mediante divisor de tensión, del cual aprendimos en videos anteriores que podemos conseguir un punto de operación estable y dejar el circuito listo para que funcione para la amplificación. Esto lo hemos dicho, sin embargo, aún no hemos hecho un análisis a conciencia como lo hicimos para la corriente directa, para ver cómo es que entonces este circuito puede amplificar. Estoy diciendo entre líneas que a partir de ahora, este tipo de circuitos los debemos analizar en dos partes. Uno, para la corriente directa, que hasta este momento ya lo sabemos hacer, a fin de polarizar al transistor para su adecuada operación. Y otra, el análisis para la corriente alterna, con el objetivo de poder entender cómo es que este tipo de circuitos amplifica una señal alterna. Muy bien, hemos mencionado en forma quizá arbitraria que en la base del transistor tenemos la entrada y en el colector tenemos la salida. Tomando esta mención como cierta, entonces podemos tener conectada a la entrada de este circuito algún otro circuito que esté generando a este una señal alterna, que dicho sea de paso, es la señal que se tiene interés en amplificar. Este circuito tendrá, entre otras cosas, una impedancia. Esta impedancia se denomina de entrada porque es la que vería el circuito que va a amplificar la señal en su entrada. Bueno, lo importante de toda esta explicación es que esta impedancia alteraría mi circuito de polarización. Dicho de otra forma, el divisor de tensión que tenemos conformado por las resistencias R1 y R2 ya no funcionaría como lo aprendimos a diseñar, porque ahora tendríamos que considerar una impedancia en paralelo con R2. Pero más aún, fíjense, si esta señal alterna de entrada que genera este circuito viniese acompañada de una componente de tensión de corriente directa, pues está peor la cosa, porque ahora tendríamos que considerar esa tensión en directa, ya que se pondría en juego con el nuevo divisor de tensión para polarizar la base del transistor y poner al punto de operación en un nuevo sitio de la recta de carga. Bueno, generalmente un circuito de amplificación tendrá a su salida conectada a otra cosa. Puede ser un altavoz, puede ser un osciloscopio para observar la señal de entrada amplificada, o puede ser cualquier otro dispositivo que utilice esta señal amplificada para otros propósitos. Muy bien, pues sea como sea, este circuito también tendrá una nueva impedancia. Ahora a la salida de nuestro circuito recién polarizado, ¿verdad? Esa impedancia se observa de inmediato que estaría en paralelo con la resistencia de colector y por lo tanto también afectará la posición del punto de operación y la recta de carga. Pero más aún, todavía más aún, imaginemos que ese circuito de salida es otra etapa de amplificación. En otras palabras, es otro circuito muy parecido a este. Lo más seguro es que su voltaje de base, que sabemos que es tensión continua, también afecte la tensión en el colector de este circuito y por lo tanto los valores de mi recta de carga y punto de operación. Pues qué barbaridad, ¿verdad? Ustedes podrían decir, pareciera entonces que ahora mis cálculos tienen que ser más complejos
y que los 6 pasos recomendados anteriormente en otros videos pues se quedaron cortos y en vano tanta simplicidad en la polarización del transistor. Ya decía yo que era mucha maravilla para que esto fuera así de simple. Pero permítanme decirles que no debemos asustarnos por este hecho, que no nos debe alarmar nada de lo aquí mencionado. Entonces miren, toda vez que el transistor esté polarizado adecuadamente, aplicando los 6 pasos que vimos en el video anterior, lo único que hay que hacer es ponerle a nuestro circuito una especie como de blindaje para que todo lo que venga del exterior, tanto en la entrada como en la salida, principalmente la tensión continua, no afecte el buen funcionamiento de nuestro circuito ya polarizado. Bueno, ¿y cómo poder hacer eso? Muy bien. Para ello vamos a tener que recordar 2 cosas. 1, la reactancia capacitiva y 2, la impedancia. Iniciemos con la reactancia capacitiva. Miren, si bien es cierto que un capacitor en tensión continua lo podemos considerar como un circuito abierto cuando éste se ha cargado, en otras palabras que la resistencia del capacitor una vez cargado es infinita y por lo tanto bloquea la corriente continua. Pero en la corriente alterna, el capacitor deja pasar la corriente alterna, pero con cierta resistencia a la corriente. A esa oposición a la corriente alterna de un capacitor se le denomina reactancia capacitiva. Y al hablar de oposición a la corriente, en este caso, a la corriente alterna, es de esperarse que la reactancia capacitiva pues se mida en ohms y está dada por la siguiente ecuación. La reactancia capacitiva que se simboliza por XC es igual al inverso de la frecuencia por la capacitancia por 2 veces pi. En este video no vamos a discutir el cómo se llega a esta ecuación. Si quisieras abundar más en este tema, te recomiendo te remitas a los videotutoriales donde explicamos el concepto de la reactancia capacitiva con todo lujo de detalle. Por ahora partiremos de esta ecuación, que con el simple hecho de observar la fórmula podemos deducir lo siguiente. Debido a que la reactancia capacitiva es el inverso de la frecuencia, independientemente de la magnitud que tengas en el capacitor, entre más grande sea la frecuencia de la señal alterna, más pequeña será la oposición al paso de la corriente. Y por el contrario, entre más pequeña sea la frecuencia de la señal alterna, la reactancia capacitiva será mayor. Este hecho lo podemos imaginar con estas gráficas que representan frecuencias altas y bajas para un capacitor con determinada magnitud de capacitancia. Si quisieras ver esto con más claridad, puedes hacer uso de tu calculadora poniendo frecuencias altas y bajas para un mismo capacitor, digamos, y observarás que la reactancia capacitiva para frecuencias altas y bajas sucede lo que estamos diciendo aquí. Vamos a los extremos, una frecuencia muy alta y una frecuencia muy baja. Imaginemos 10 kHz, una frecuencia alta, y por el otro lado imaginemos una frecuencia tan baja que tiende a cero, en otras palabras es tensión continua y constante. Y veamos la fórmula de la reactancia capacitiva. Es de suponerse entonces que a frecuencias muy altas la oposición a la corriente es prácticamente cero. Eso quiere decir que bajo esas condiciones el capacitor lo podemos modelar como un cortocircuito. Y por el contrario, si vemos la fórmula, a frecuencias muy bajas que tienden a cero, como en este caso, la oposición a la corriente es prácticamente infinita. Entonces podemos modelar al capacitor como un circuito abierto. Conclusión: en el análisis de alterna, para frecuencias muy altas, la oposición a la corriente de un capacitor prácticamente es cero. Y podemos imaginar al capacitor bajo estas condiciones como un corto. Punto. Y para frecuencias bajas y para señal de corriente continua, o sea que no tiene frecuencia, la oposición a la corriente alterna pues es infinita. En tales condiciones se puede imaginar al capacitor como un circuito abierto. Punto. Ahora recordemos el segundo concepto, la impedancia, que se simboliza con Z mayúscula, y su unidad
es también el ohm, debido a que se define como la oposición a la corriente alterna, pero de todo un circuito, que dicho sea de paso, está conformado por otros dispositivos que no son puramente resistencias. Por esa razón es que se estila decir que los transductores tienen impedancia y no resistencia. Por ejemplo, sabemos que un altavoz o un micrófono tienen cierta impedancia. ¿Por qué? Porque prácticamente están conformados por una inductancia, una bobina y un imán, y no es un circuito puramente resistivo. Muy bien. Entonces, la impedancia de un circuito puramente resistivo es igual a la resistencia total del circuito. La impedancia de un circuito puramente capacitivo es igual a la reactancia total de sus capacitores. Y la impedancia de un circuito RC será la combinación tanto de las resistencias como de las reactancias capacitivas. Recordemos que la reactancia capacitiva en un circuito RC es una cantidad fasorial y se expresa como un número complejo en forma rectangular, donde esta XC representa la oposición de la corriente en alterna de los capacitores del circuito. Y esta XC representa la magnitud de la reactancia capacitiva del circuito. Y el símbolo menos J nos indica que en un circuito donde hay capacitores, la tensión alterna está desfasada 90 grados con respecto a la corriente alterna. Pareciera un poco enredado y confuso todo esto. Para comprenderlo mejor, vamos a imaginar la siguiente fuente de tensión alterna conectada a un capacitor donde se sabe que circula una corriente, esta también alterna, ¿verdad? Si modelamos este circuito con una ecuación matemática, diríamos que la corriente del capacitor será la magnitud del capacitor por la razón de cambio de la tensión respecto al tiempo. En otras palabras, que la corriente tendrá un valor en el instante 0, diferente al instante 1, y al instante 2, y al instante 3, y al instante, etcétera, debido a que la tensión es alterna y también tiene distintos valores en el tiempo. En nuestros cursos de cálculo nos enseñaron que la razón de cambio, también llamada derivada, representa la pendiente de la recta tangente que toca a la función en un instante determinado. Bueno, pues con estos conceptos que se los debemos a Newton y a Leibniz, que fueron los creadores del cálculo, nosotros podemos graficar esa pendiente en cada instante de la función senoidal, llamada en este caso voltaje o tensión alterna, ¿verdad?, para determinar la corriente que pasa por el capacitor de este circuito. Muy bien, imaginemos entonces que nos encontramos en el instante t igual a 0 segundos. Noten ustedes que la pendiente en ese punto es muy positiva. Es más, me atrevo a decir que en ningún otro punto de la función la pendiente es tan positiva como en este, o en 2pi o en 4pi, etcétera, que es cuando la función concluye e inicia un nuevo ciclo. Si graficamos ese valor de pendiente, el resultado de la corriente del capacitor pues será el máximo valor que tendría, ¿verdad? Ahora imaginemos que el tiempo transcurre y nos detenemos en un instante antes de llegar a la cresta de la señal. Por ejemplo aquí, y noten ustedes cómo la pendiente en ese punto va disminuyendo. Nuevamente, si graficamos el valor de esa pendiente que se ve que se va acostando, es decir, va llegando a 0, tendríamos el siguiente valor en la corriente. Muy bien, la pendiente en la cresta es 0. Y a partir de ahí, los valores que va tomando la pendiente, vean ustedes que son cada vez más negativos, hasta llegar al cruce por 0, donde tendríamos para la corriente el máximo valor negativo. Si seguimos graficando la corriente, llegaremos a tener una gráfica semejante a la tensión, pero adelantada 90 grados. También se puede expresar esto como que la tensión está desfasada 90 grados respecto a la corriente. Por esa razón es que en un circuito capacitivo la reactancia capacitiva es un complejo
desfasado 90 grados. Entonces, para este circuito donde tenemos la resistencia y el capacitor conectados en serie, la impedancia sería la suma fasorial de la resistencia y la reactancia capacitiva. Como la resistencia es una magnitud escalar y la reactancia capacitiva es un número imaginario menos JXC, el negativo significa que el voltaje en el capacitor aparece retrasado, ¿verdad?, con respecto al voltaje en la resistencia en 90 grados. Muy bien, entonces la impedancia, que es la suma fasorial de estas magnitudes, resulta en un fasor, cuya magnitud se sabe por el teorema de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado. Y dicho sea de paso, si queremos conocer el ángulo de desfase de la impedancia, pues basta con aplicar la fórmula para determinar el ángulo del triángulo rectángulo. Vean que aquí se está formando este triángulo rectángulo, que es menos la tangente de la reactancia capacitiva entre la resistencia. Una vez recordado estos conceptos, nos interesan dos aspectos. No perdamos de vista que nuestro interés es blindar a nuestro circuito con transistor polarizado. Para ello haremos uso de un capacitor de acoplamiento. Su nombre obedece a que es capaz de acoplar una señal entre dos puntos. En este circuito filtro que estamos viendo, se presenta una tensión alterna. Nos interesa que dicha señal salga íntegra a través de la resistencia y tierra. ¿Por qué? Porque en la entrada y en la salida de nuestro circuito polarizado nos interesa no perder ninguna característica de la señal alterna. Recuerden que es la señal que se va a amplificar. Bueno, si para este filtro logramos hacer que el capacitor se comporte como un cortocircuito, debemos asegurarnos que su reactancia capacitiva será muy pequeña. Si eso ocurre, el capacitor no tendrá ninguna oposición a la corriente alterna y prácticamente la tensión de esta fuente se verá como un espejo a la salida de la resistencia. En otras palabras, no habrá caída de tensión en el capacitor, debido a que es un corto y toda la tensión alterna de la fuente estaría presente en la resistencia. Muy bien. Pero el otro aspecto que nos interesa es bloquear toda tensión directa que venga acompañando a esa señal alterna. Para ello nos interesa que el capacitor tenga una reactancia capacitiva infinita, a fin de que se pueda comportar como un circuito abierto y en este caso no dejar pasar dicha tensión a la salida de la resistencia. Muy bien, ahora nos debemos preguntar si esta resistencia representa la impedancia a la entrada de mi circuito polarizado. ¿De qué valor deberá ser el capacitor para que sea un condensador de acoplo? Y otra pregunta muy similar que nos debemos hacer es, si la resistencia representa la impedancia de salida, expresado de mejor manera, diría, si la resistencia representa la impedancia de la carga de mi circuito amplificador, ¿de qué valor deberá ser el capacitor para que sea un condensador de acoplo? Bueno, un consejo práctico que les voy a dar es que la reactancia capacitiva del circuito sea cuando menos 10 veces menor a esa resistencia. Si eso se cumple, lograré tener un buen condensador de acoplo que me deje pasar toda señal alterna y que me bloquee toda señal continua. Imaginemos que esta resistencia es de 2 kilo ohms y que la señal alterna es una señal de audio, es decir, que trae un rango de frecuencias de 20 Hz a 20.000 Hz. Ese es el rango de frecuencias en el que el oído humano escucha. ¿Ah? Ahora, sabemos que el capacitor se comporta como un corto para frecuencias altas. Así que en este rango de frecuencias, el peor caso lo tenemos en los 20 Hz, o sea, a la frecuencia más baja. Si aplicamos la regla 10 a 1,
tenemos que la reactancia capacitiva debe de ser de 200 ohms. Y sabemos que está dada por la siguiente ecuación. Si de aquí despejamos la capacitancia que nos interesa y sustituimos los valores para la frecuencia de 20 Hz, obtenemos que la magnitud del capacitor debe de ser de 39.78 microfaradios, y esa es la capacitancia que nos ayudará a hacer del capacitor un circuito corto para la señal alterna y un circuito abierto para la continua. En otras palabras, para este circuito, el condensador de acoplamiento debe de ser de casi 40 microfaradios. Para comprobar este hecho, calculemos ahora la impedancia del circuito, que sabemos está dada por esa ecuación. Sustituyendo los valores, tenemos que la impedancia del circuito es prácticamente el valor de la resistencia, vean ustedes. Es decir, que efectivamente con esos valores que calculamos para el capacitor, nos dejarán ver al capacitor como un corto. Muy bien, otro capacitor muy utilizado en los circuitos de amplificación es el condensador de desacoplo, mejor conocido como capacitor de puenteo, y obedece a su nombre debido a que es capaz de crear una tierra física cuando se está analizando en corriente alterna. En otras palabras, puentea o cortocircuita lo que haya conectado en un extremo del capacitor a tierra para ciertas frecuencias donde nos interese que eso ocurra. Para ello, se aplica la regla 10:1 nuevamente. Vean que no hay mucha ciencia en todo esto. La resistencia mostrada en este circuito representa la resistencia de Thevenin vista por el condensador. Miren, aunque por el momento no tengamos claro todavía para qué lo utilizaremos en los circuitos de amplificación, permítanme explicarlo de una buena vez, ya que más adelante nos ayudará a estabilizar aún más el punto de operación, y algo bien importante, va a estabilizar la ganancia del circuito y eliminará la tensión alterna indeseable en algunas partes del amplificador. Eso lo vamos a ver con detenimiento más adelante. Por ahora lo que me interesa es que se entienda qué es un capacitor puente o un capacitor de desacoplo y cómo se calcula. Muy bien, ¿dónde se conecta? ¿Cómo se conecta? ¿Por qué se conecta en un amplificador? Son preguntas que aún no nos podemos responder, pero por lo pronto vamos a conformarnos con tener claro el objetivo de un capacitor de puenteo o de desacoplo. En el siguiente circuito, la frecuencia de entrada de la fuente alterna es de 1 kHz. ¿Cuál sería el valor del condensador para que se cortocircuite de forma efectiva en el punto A tierra? Muy bien, lo primero que debemos hacer es hallar la resistencia de Thevenin vista desde el condensador. Observemos entonces que esa resistencia es el paralelo de R1 y R2. Sustituyendo valores tenemos que la resistencia de Thevenin es de 375 ohms, y con ello entonces nos podemos imaginar una sola resistencia equivalente de 375 ohms en serie con el capacitor, que por el momento solo me la voy a imaginar porque lo que nos interesa es obtener el valor del capacitor de desacoplo. Muy bien, aplicamos la regla 10:1 para obtener la reactancia capacitiva y nos resulta que esa reactancia capacitiva es de 37.5 ohms. Ahora despejamos de esta ecuación que ya conocemos para obtener la capacitancia, y al sustituir los valores tenemos que un buen condensador de acoplo que logrará puentear el punto A tierra para esta señal alterna de 1 kHz es de 4.24 microfaradios. Y noten ustedes la importancia de esto. Si nosotros quisiéramos por alguna razón eliminar los efectos de señal alterna de 1 kHz porque nos afecte, por ejemplo, nuestra polarización, pues basta con colocar un capacitor de 4.24 microfaradios para que esto suceda. Asombroso, ¿verdad? Entonces, conclusión, un condensador de acoplo nos permitirá no alterar la señal alterna y eliminará cualquier componente de corriente continua.
Un condensador de desacoplo nos permitirá quitar el efecto de una señal alterna porque la aterriza a tierra. Ahora sí, estamos listos para que con todo conocimiento de causa sepamos en dónde y cómo colocar condensadores de acoplamiento, a fin de blindar nuestro circuito polarizado con los 6 pasos vistos en el video anterior, y que tanto a la entrada como a la salida no nos perjudique ninguna señal de corriente continua, y únicamente considerar la señal alterna para este circuito polarizado y que podamos ver a la salida limpia y amplificada. Muy bien, el uso del condensador de desacoplo lo aplicaremos en breve en los videos que siguen. Por lo pronto, espero que esta explicación acerca de los condensadores de acoplo y de desacoplo te haya quedado claro, y que no solamente puedes aplicar en los amplificadores, también los puedes aplicar en otro tipo de circuitos en donde tengas la necesidad de aterrizar de un punto determinado de tu circuito a tierra. Esto siempre y cuando en señales alternas, o bien que tengas la necesidad de acoplar dos señales también. Si estos videotutoriales te ayudan en un poquito a lo que estás estudiando, pues sería muy bueno que te inscribieras al canal. Así, cada vez que se publique una nueva explicación, pues pueda resultarte de interés y puedas verlo en ese momento o más adelante si quieres, o simplemente no verlo. Pero siento que no es gravoso inscribirse y estar enterado de lo que aquí se publica y no perder la liga de algo que quizá te haya resultado útil y que después tengas que andar buscando por internet y te lleve más tiempo. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.